19 de diciembre, Evangelio de San Lucas 1, 5, 25, del libro Vida y Ministerio de Jesús de Nazaret, del Padre José Luis Martín Descalzo. Isabel, la prima estéril. Porque también aquella casa en Ay-Karim había sido tocado por el milagro. En ella vivía un sacerdote por nombre Zacarías, del turno de Abías, y cuya mujer de la hija de Aarón se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios, pues cumplían sin falta todos los mandamientos y los preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos eran de avanzada edad. Las palabras del evangelista, abarrotados de datos que no mejoraría el más puntual historiador, develan pudorosamente el drama de aquel matrimonio. Zacarías e Isabel eran los dos de familia sacerdotal. No era obligatorio que un sacerdote se desposase con una mujer de su tribu, pero era doble honor el que así fuera. Nobles por su sangre religiosa, lo eran también por sus actos. Orígenes, al comentar este texto, señala los dos subrayandos del evangelista. No solo eran justos, sino que eran justos ante Dios. Tantos hombres son justos a los ojos de los vecinos, teniendo un corazón corrompido. No solo cumplían todos los mandamientos del Señor, sino que les cumplían sin falta, sin reproche. No caían, pues, en el fariseísmo de un mero cumplimiento externo. Entonces, ¿por qué su casa no hervían de gritos y de carreras de niños cuando en Israel eran los hijos de el signo visible de la bendición de Dios? Para un matrimonio que vive santamente debía ser en aquel tiempo terrible la esterilidad que no podían interpretar de otra manera como un castigo de Dios. Cuando Isabel y Zacarías se casaron, comenzaron a imaginar una familia ancha y numerosa, pero meses más tarde Isabel comenzó a mirar con envidia con cómo todas sus vecinas, las de su edad, comenzaban a pasar por las calles de los pueblos orgullosas de su vientre abultado, porque, porque ella no. Zacarías tardaría en tranquilizarla, vendrían mujeres que no se preocupen. Vendrán, mujer, no te preocupes. Pero pasaban los meses y los años y los niños de sus amigas corrían ya por la calle mientras su seno seguía tan seco como las montañas que contemplaban sus ojos. Zacarías e Isabel ya no hablaban nunca de hijos. Pero ese cáncer crecía en su corazón, examinaba su conciencia en que podían estar Dios descontento con ellos. Quizás Isabel comenzó a sospechar de Zacarías y Zacarías comenzó a pensar mal de Isabel. ¿Qué pecado oculto les había él infundido y a ella estéril? Pero pronto ella se convenció de que la conducta de él era intachable y el marido de que la pureza de la mujer era total. ¿De quién la culpa entonces? No querían dudar de la justicia de Dios, pero una pregunta asediaba su conocimiento como una zarza de espinos. ¿Por qué Dios daba hijos a matrimonios mediocres y a unos malvados? Allí es, allí está el mismo pueblo, a ellos puros, merecedores de todas bendiciones, les cerraba las puertas del gozo. No, no quería pensar en eso, pero no podía dejar de pensarlo. Trataba entonces en las oraciones y gritaba a Dios, ya no tanto para tener hijos, cuanto para que la justicia del Altísimo se mostrara entera, llevando mientras tanto humildemente en la cruz más dolorosa por la incomprensible que por la pesada. Así había envejecido, en la dulce monotonía de rezar, rezar, esperar, creer y rezar. Porque los dos creían todavía. Isabel, con una fe más sangrante y femenina, ella es vieja, su fe es joven, rica en años, pobre en espíritu. La esperanza en las sonrisas de la fe
Pero dirá Pierre Emmanuel, la fe de Zacarías no era menos profunda, pero sí menos ardiente. Era esa fe de los sacerdotes que precisamente porque están más cerca de Dios, que vivían más cotidiana y menos dramáticamente, también él rezaba, pero en el fondo estaba seguro de que su oración ya no sería oída. Si seguía suplicando era más por su mujer que porque esperase un fruto concreto en el fondo de él, ya solo sufría por Isabel, que la amaba y en amor a Dios. Con esta fe amortiguada, como un brasero que tiene los carbones rojos ocultos por la ceniza, entró aquel día en el santuario. Junto a él, los 50 sacerdotes de su clase, la de Abías, la octava de los 24 que habían instituido David. Estos grupos de sacerdotes se turnaban por semana, con lo que cada grupo le tocaba solo 2 veces al año estar al servicio. Y aquel día fue tan grande para Zacarías, reunidos los 50 en la sala llamada Jacín, se sorteaba para evitar competencias. ¿Quién sería el afortunado aquel día? Ofrecería el sacrificio perpetuo. El maestro de ceremonias decía un número cualquiera, levantando después al azar la tiara de uno de los sacerdotes y partiendo de aquel a quien pertenecía la tiara, se contaba. Todo estaba en círculo. Hasta el número de los maestros de ceremonia habían dicho. El afortunado, el afortunado era el elegido, a no ser que otra vez hubiera tenido ya esta suerte, porque su función de ofrecer el incienso solo podía ejercerse una sola vez en la vida. Si el designado por la suerte había actuado ya alguna vez, el sorteo se repetía, a no ser que ya todos los sacerdotes presentes hubieran tenido ese honor. Pero Zacarías fue, pues, aquel su gran día, pero aún no se imaginaba hasta qué punto. Avanzó, acompañado de los dos asistentes elegidos por él, llevando uno un vaso de oro lleno de incienso y otro un segundo vaso también de oro rebosado de brasas. Todos los demás sacerdotes ocuparon sus puestos. Sonó el magrafón y los fieles, siempre numerosos, se postraron en el atrio, los hombres y mujeres en su balcón reservado. Tal vez Isabel estaba entre ellas y se sentía orgullosa pensando en la emoción de su esposo, elegido por la bondad de Dios, experimentaría. En toda es él era En todo el área del templo había gran silencio. Vieron entrar a Zacarías en el santo de los santos y observarlo luego de regreso, andando siempre de espalda. De los dos asistentes que habían dejado sobre la mesa sus dos vasos de oro, dentro Zacarías esperando el sonido de las trompetas sacerdotales para derramar el incienso sobre las brasas. La ceremonia había durado pocos segundos. Luego debía regresar con los demás sacerdotes mientras los levitas entonaban el salmo del día. Estaban mandando que no se entretuvieran en el interior. Zacarías estaba de pie ante el altar. Vestía una túnica blanca de lino, cuyos pliegues recogían en su cintura de 1000 colores, cubierto la cabeza, descalzos, desnudos los pies, por respeto a la santidad del lugar. A su derecha estaba la mesa de los panes de la propiciación y a su izquierda una áurea calendario de 7 brazos. Sonaron las trompetas y Zacarías iba a inclinarse cuando vio al ángel. Estaba al lado derecho al altar de los perfumes, dice Lucas 1:11. Dice puntualmente en el evangelista, Zacarías entendió fácilmente que era una aparición. Ningún ser humano aparece de él, podía estar en aquel lugar. Nadie más que él
y Dios. Y Zacarías no pudo evitar el sentir una gran turbación. Fue entonces cuando el ángel le hizo un gran anuncio: tendría un hijo, ese por el que él rezaba, aunque ya estaba seguro de que pedía un imposible. Esa mezcla de fe y de incredulidad iba a hacer que la respuesta de Dios fuese a la vez generosa y dura. Generosa, concediéndole lo que pedía, y dura, castigándole por no haber creído posible lo que le suplicaba tanto. Aquella lengua suya que rezaba sin fe suficiente quedaría atada hasta que el niño naciese. Y en la plaza, mientras tanto, se impacientaban a las entrañas de la tardanza y antirreglamentaria del sacerdote. Sucedió la inquietud. Los ojos de todos, los de Isabel especialmente, si es que estaba allí, se dirigían a la puerta por la que Zacarías debía salir, que estaba pasando dentro. ¿Por qué demoraba tanto? Cuando el sacerdote reapareció, todos percibieron en su rostro que algo le había ocurrido, y cuando fueron a preguntarle si se encontraba bien, Zacarías no pudo explicarlo. Estaba mudo. Muchos pensaron que algo milagroso le había ocurrido dentro. Otros creyeron que era simplemente la emoción lo que cortaba su habla. Isabel sintió más que nadie que un temblor recorría su cuerpo, pero que solo cuando Zacarías regresó su casa y le explicó que su amor de aquella noche sería diferente y fecunda, entendió que la alegría había visitado definitivamente su casa. Desde aquella había pasado 6 meses sin que se di- difundiera la noticia por la que ocurría Isabel, ni sus parientes de Nazaret lo sabían. La anciana embarazada había vivido aquel tiempo en soledad. Tenía razón para ello. El pudor de la vieja que teme que se ríen de ella a quien la ven en estado. La obligación de agradecer a Dios lo que había hecho con ellos, y sobre todo la necesidad de meditar largamente lo que Zacarías le había explicado después con más calma sobre quién sería aquel hijo suyo. Todos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande la presencia del Señor. No beberá vino ni licor, y desde el seno de su madre será lleno del Espíritu Santo, y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor su Dios, y caminará delante del Señor en el Espíritu y el poder de Elías, a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué era todo aquello? ¿Qué significa aquel anuncio de santificación desde el seno materno? ¿Qué función era esa de preparar los caminos del Señor, y cómo podía realizarla aquel niño que sentía crecer en sus entrañas? Del libro Vida y Ministerio de Jesús, del Padre José Luis Martínez Calzo, 19 de diciembre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.